30 preguntas difíciles sobre los 12 apóstoles. Bienvenidos, queridos amigos de la diversión bíblica. ¿Estás listo para desafiar sus conocimientos y reírse un poco en el camino? Es hora de poner a prueba tus habilidades bíblicas y ver si eres un verdadero maestro o maestra de las historias sagradas. Pero no te preocupes, aquí cada respuesta correcta merece un aplauso y cada intento fallido es solo una oportunidad más para aprender y divertirse. No olvides compartir cuántas acertaste y veamos quién puede reclamar el título de experto en la Biblia al final. ¿Cuál de los 12 apóstoles es conocido por haber sido recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús? ¿Mateo, Simón Pedro o Andrés? Es Mateo. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser pescador antes de seguir a Jesús? ¿Judas Iscariote, Simón Pedro o Bartolomé? Es Simón Pedro. ¿Quién fue el apóstol que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo? ¿Juan, Judas Iscariote o Pedro? Es Pedro. ¿Cuál de los apóstoles es mencionado en la Biblia como el hermano de Simón Pedro? ¿Andrés, Santiago o Felipe? Es Santiago. ¿Cuál de los apóstoles era conocido como el Celote antes de seguir a Jesús? ¿Mateo, Simón o Judas Tadeo? Es Judas Tadeo. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido como el apóstol de los gentiles? ¿Pablo, Judas Tadeo o Felipe? Es Pablo. ¿Qué apóstol fue llamado originalmente Saulo antes de su conversión? ¿Pedro, Mateo o Pablo? Es Pablo. ¿Quién fue el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote después de su traición y muerte? ¿Andrés, Mateo o Matías? Es Matías. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por su duda después de la resurrección de Jesús? ¿Tomás, Simón el Cananeo o Bartolomé? Es Tomás. ¿Cuál de los apóstoles era conocido por ser el hermano de Santiago? ¿Juan, Andrés o Felipe? Es Juan. Si este contenido está siendo de tu interés, te pido que me apoyes con tu suscripción y compartas este vídeo con tus seres queridos. Te invito a comentar quién se llevó el título de experto en la Biblia al final. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por su martirio al ser crucificado boca abajo? ¿Pedro, Juan o Andrés? Es Pedro. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías? ¿Andrés, Juan o Pedro? Es Andrés. ¿Quién fue el apóstol que pidió a Jesús que le mostrara al Padre durante la última cena?
Felipe, Bartolomé o Judas Iscariote. Es Felipe. ¿Cuál de los apóstoles era conocido por ser el discípulo amado de Jesús? ¿Juan, Santiago o Tomás? Es Juan. ¿Qué apóstol fue conocido por ser un pescador junto con su hermano Pedro? ¿Juan, Santiago o Felipe? Es Santiago. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser el sincrético que se interesaba en la interpretación de los sueños? ¿Felipe, Santiago el Menor o Judas Tadeo? Es Felipe. ¿Cuál de los apóstoles era conocido por su relación con Simón Pedro como su hermano? ¿Juan, Andrés o Santiago? Es Andrés. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser el primero en predicar el Evangelio en Pentecostés? ¿Pedro, Juan o Felipe? Es Pedro. ¿Quién fue el apóstol que llevó a Natanael a Jesús? ¿Andrés, Juan o Felipe? Es Andrés. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser el traidor y entregar a Jesús a las autoridades? ¿Pedro, Mateo o Judas Iscariote? Es Judas Iscariote. ¿Quién fue el apóstol que cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote en el momento de la detención de Jesús? ¿Pedro, Juan o Simón el Cananeo? Es Pedro. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por haber sido un fariseo antes de seguir a Jesús? ¿Tomás, Pablo o Bartolomé? Es Pablo. ¿Quién fue el apóstol que inicialmente dudó en bautizar a un gentil hasta que tuvo una visión? ¿Simón Pedro, Juan o Felipe? Es Simón Pedro. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser llamado el discípulo celoso? ¿Mateo, Simón el Cananeo o Judas Tadeo? Es Judas Tadeo. ¿Quién fue el apóstol que presenció la transfiguración de Jesús en el monte? ¿Pedro, Andrés o Mateo? Es Pedro. ¿Cuál de los apóstoles era conocido por su habilidad para interpretar los sueños? ¿Felipe, Juan o Mateo? Es Felipe. ¿Quién fue el apóstol que fue aprobado el discípulo descansado sobre el pecho de Jesús? ¿Tomás, Juan o Andrés?
Es Juan. ¿Quién fue el apóstol que fue conocido por haber sido un leproso antes de ser sanado por Jesús? ¿Bartolomé, Mateo o Tomás? Es Bartolomé. ¿Cuál de los apóstoles fue conocido por ser el más joven entre ellos? ¿Juan, Santiago el Menor o Andrés? Es Santiago el Menor. ¿Quién fue el apóstol que, después de presenciar la resurrección de Jesús, se lanzó al mar para llegar antes a la orilla donde estaba Jesús? ¿Pedro, Juan o Tomás? Es Pedro. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas preguntas acertaste? Y así llegamos al final de nuestra increíble aventura bíblica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en las fascinantes historias y desafíos de la Biblia. Pase lo que pase, recuerda que lo importante no es cuántas respuestas acertaste, sino cuántas aprendiste en el camino. Así que celebra tus victorias, aprende de tus errores y sigue explorando el maravilloso mundo de la Biblia con una sonrisa en el rostro. No olvides apoyarnos con tu suscripción, deja tu me gusta y compartir tus experiencias y anécdotas. Me encantaría escuchar de ustedes y compartir más momentos juntos. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.